De hoy. Gracias, Carolina. Bueno, pero que ahí la idea es que esta presentación sea lo más participativa posible y cualquier duda o consulta me pueden interrumpir. La idea es que podamos resolver todas las dudas. Yo ahí les voy a tirar algunos tips importantes, más que nada sobre un tema más práctico. Lo que vamos a ver hoy día es un tema más teórico, pero cualquier duda, cualquier consulta, ustedes me pueden ir preguntando y me pueden interrumpir libremente. Lo que vamos a ver hoy día es la capacitación sobre el estudio de títulos. El estudio de títulos, a ver, como para partir es importante, siempre importante, vamos a ver primero dos cosas, en qué consiste y para qué sirve. ¿En qué consiste el estudio de título? Básicamente el estudio de título consiste, es un estudio que realiza un abogado en general, tiene que ser siempre un abogado, ojalá, siempre un abogado titulado, con títulos en mano, y que efectivamente revise los antecedentes de la propiedad. Cuando hablamos de títulos, en general siempre pensamos que son las copias de dominio y los certificados del conservador, pero no es así. Lo que se revisa básicamente son todos los documentos, los títulos, vale decir, todos los antecedentes de la propiedad. Ello quiere decir que no solamente los antecedentes del conservador como la copia de dominio, el certificado de hipotegrámenes, sino también las escrituras hacia atrás, por los últimos 10 años, también los certificados de número, en este caso, los certificados de no afectación de los municipales, los certificados de no expropiación del mismo, por ejemplo, el certificado en este caso, por ejemplo, de pago de contribuciones, súper importante porque notaría también siempre lo piden cuando ustedes mandan la escritura, el certificado de alugo fiscal, para ver si es que se encuentra exento o no del pago de contribuciones, el certificado en este caso de, por ejemplo, súper importante que ahora se está pidiendo mucho, cuando se trata de un departamento, pedimos el certificado de gastos comunes, de que los gastos comunes se encuentran pagados y se encuentran al día, es vital también. Y hay una serie de certificados que también vamos a ir viendo y ahí voy viendo cuándo son importantes solicitar. El estudio de título al final sirve, ¿para qué sirve? Sirve en este caso para asegurarse que cuando se vende una propiedad, los títulos de la propiedad, y vale decirlo, la propiedad en sí se encuentra completamente acorde a derecho. Y por lo tanto la venta no va a sufrir ningún problema. ¿Por qué? Porque eventualmente puede sufrir algún problema cuando eh, se realice la escritura, se venda la propiedad y se ingresa al conservador la escritura. Y en tal caso el conservador es sumamente minucioso y va a revisar la escritura, va a revisar la copia de dominio, el certificado de hipotegrámenes y efectivamente va a revisar que todo con la escritura se encuentre conforme a derecho. Y si hay algún problema, me imagino que ya ustedes conocerán, se origina un reparo. Y por lo tanto es muy importante el estudio de título para verificar que primero el comprador esté comprando algo que efectivamente existe y segundo que no vayamos a tener un reparo en el conservador. ¿En qué parte de la línea de tiempo debe efectuarse este estudio de título? El estudio de título debe efectuarse primero después de celebrar la promesa, vale decir, una vez que ustedes celebran la promesa, en general hay un plazo de 25 días hábiles, que en general se estipula en la promesa que el vendedor tiene que entregarle todos los antecedentes al comprador para que se los presente al banco o a su abogado. Y antes de la firma de la escritura. Entonces, si vemos que efectivamente, una vez efectuada la promesa, el vendedor solicita los documentos de la propiedad, se los pasa al comprador y el estudio de título va a realizar el banco, si es que efectivamente es con crédito la operación, o lo realiza el abogado del comprador. Y si es que el estudio de título se aprueba, procede el abogado o el banco a redactar la escritura y se firma la escritura. Entonces, efectivamente, después de la promesa y antes de la firma de la escritura. Entonces, vamos a revisar que hay aspectos súper importantes con respecto al estudio de título. ¿Por qué? ¿Quién realiza el estudio de título? En una compraventa al contado. Como les adelanté un poco, lo realiza el abogado del comprador. En una compraventa con crédito hipotecario lo va a realizar el abogado del banco comprador en este caso, porque es con banco. Entonces, el banco lo va a realizar. ¿Qué plazo indico para la firma de la escritura de la compraventa? En este caso, es una recomendación esto, pero la compraventa al contado entre unos 60 y 90 días corridos. Ese es el plazo que por lo general se recomienda. Y que se ponga en la promesa, claramente. ¿Y qué plazo se indica que se recomienda? En este caso, en las compraventas con crédito hipotecario, entre 90 y 120 días corridos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia acá y por qué hay más días para una compraventa con crédito hipotecario? Porque efectivamente hay más plazos ya que el banco en general tiene unos procesos más lentos que lo que tiene un abogado normal, un abogado particular. El banco en general
tiene procesos internos que tiene que cumplir, vale decir, desde el tema de revisar la tasación, el tema posteriormente de revisar el estudio de título. Hay bancos que, bueno, va a depender de cada banco, pero hay bancos que son sumamente lentos. Por ejemplo, el Banco BCI tiene una plataforma que el mismo cliente, vale decir, el comprador, tiene que subir él los documentos a la plataforma para que le lleguen al abogado. Hay otros bancos, por ejemplo, en Santander, donde efectivamente hay un ejecutivo, y el ejecutivo, uno le manda los antecedentes, y el ejecutivo se los manda al abogado. Entonces, cada banco tiene un funcionamiento interno distinto. Mi recomendación es que, claro, el plazo de 90 y 120 días corridos para una compraventa con crédito hipotecario está perfecto, porque hay bancos que en general se demoran bastante en el estudio de título, después en aprobar las condiciones comerciales para el cliente, después en redactar la escritura, después que si la escritura tiene un problema, se demoran dos semanas. Yo hace poco tuve una escritura del Banco BCI que tenía unos problemas, se la devolvió el banco, se demoró 2 semanas. 2 semanas en que le cambiara 3 cosas, y muy puntuales. Entonces, efectivamente, los plazos de los bancos son mucho más lentos. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Continúo. Ninguna, todo claro. Documentos básicos para su realización. Importante, vamos a revisar. Del conservador de bienes raíces, ¿qué documentos básicos necesitamos? Primero, el registro de propiedad. El registro de propiedad acá es vital. ¿Por qué? Porque es la copia de dominio vigente, el certificado de hipoteca y gravámenes, por ejemplo, los planos, por ejemplo, el reglamento, etcétera. Pero esos son los del registro de propiedad, la copia de dominio vigente y el certificado de hipoteca y gravámenes. Esos son generalmente lo más básico. Ahora, si es que hay un reglamento de copropiedad en general, porque se trata de un departamento, en tal caso hay que solicitarlo. Hay que revisar el reglamento de copropiedad y que el reglamento de copropiedad se encuentre sujeto a derecho, que se encuentre inscrito en el conservador y que el reglamento más o menos tenga cierta armonía. Después del registro de comercio, ¿qué vamos a solicitar? Vamos a solicitar cosas dependiendo si es que el vendedor se trata de una sociedad. Si el vendedor es una sociedad, vamos a tener que pedir muchos antecedentes de registro de comercio, pero acá la diapositiva se encuentra cortado, por lo tanto no les puedo, pero, o sea, no lo van a poder revisar, pero son varios antecedentes. Por ejemplo, el certificado de que la sociedad se encuentra vigente, el certificado de que efectivamente haya modificación a la sociedad, hay el certificado de que efectivamente el poder de los representantes se encuentra vigente. Esos son los documentos que se solicitan en el conservador de bienes raíces. Después de las notarías y el archivo, las copias de escritura de compraventa. Las copias de escritura de compraventa son vitales. ¿Por qué? Porque cuando el banco me pide juntar todos los títulos en un plazo de 10 años hacia atrás, lo que me está diciendo básicamente es pedir las copias de dominio y las escrituras que dieron origen a esa copia de dominio. Entonces yo no puedo enviar una copia de dominio sin la escritura que dio origen a esa copia de dominio. Entonces son un pack, el uno y el otro. Por lo tanto, si yo saco la copia de dominio, si la copia de dominio vigente, por ejemplo, tengo una propiedad que tiene dos inscripciones en los últimos 10 años, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener que revisar y voy a tener que mandar la copia de dominio vigente del actual vendedor con su respectiva escritura, y hacia atrás voy a tener que sacar la anterior, que imagínense del año 2013, se cumplen justo los 10 años, la voy a tener que solicitar, y además voy a tener que pedir la escritura del año 2013. ¿Por qué? Porque la copia de dominio se acompaña con la escritura que dio origen a esa copia. Además, tengo que pedir la escritura de la constitución de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el vendedor es una sociedad, voy a tener que pedir esa escritura. ¿Cómo se constituyó esta sociedad? Efectivamente, qué tipo de sociedad es, quiénes son los representantes en esa época, etc. Después de la municipalidad, ¿qué certificado tengo que pedir? El certificado de número, es vital. Me va a indicar el número que tiene asignado esa propiedad. Si es un departamento, me va a decir que tiene asignado el número tanto, el departamento tanto, ubicado en calle tanto. Si es, por ejemplo, una casa, me tiene que indicar que efectivamente es la casa tanto, ubicado en calle tanto. El certificado de afectación a utilidad pública es vital también, porque efectivamente me va a decir si es que la municipalidad expropia o no expropia la propiedad. Ahí después me voy a tener un punto con los otros que tiene relación con este. La recepción definitiva. ¿Cuándo voy a pedir la recepción definitiva? Voy a pedirla básicamente no cuando se trata de un departamento. No me interesa la recepción definitiva si es que el departamento, el vendedor se trata de la inmobiliaria. En tal caso, sí, voy a tener que pedir bastante. El permiso de edificación, la recepción definitiva, la nómina de constructores, etcétera, etcétera.
Pero si se trata, por ejemplo, de un vendedor que le compró anteriormente la inmobiliaria, no me interesa la recepción definitiva, salvo que yo esté comprando, por ejemplo, una casa o un terreno. Y a mí me interesa la recepción definitiva para que efectivamente revisar que esa casa y ese terreno, por ejemplo, efectivamente tiene y está acorde a derecho. Y segundo, por ejemplo, respecto a los otros que aparece acá en la municipalidad, ¿qué otro certificado puedo pedir? El CIP. ¿Cuál es el CIP? El certificado de informes previos. Lo mismo. El certificado de informes previos, ¿cuándo lo voy a solicitar? Lo voy a poder solicitar cuando efectivamente no se trata de un departamento, porque ahí no me interesa. Pero sí cuando se trata de un terreno o de una casa, por ejemplo, o de una casa que efectivamente yo quiero construir. En tal caso voy a pedir el CIP para revisar cuáles son las condiciones de constructibilidad. Después, otros. ¿Qué otros certificados tenemos? Está el certificado de expropiación del Serviu, súper importante. Ese certificado es vital porque efectivamente me indica si es que el Serviu expropia o no expropia la propiedad. Y acá me quiero tener un poco, ¿por qué? Porque, a ver, vimos anteriormente que tenemos que pedir el certificado de afectación de utilidad pública, que es cuando la municipalidad expropia un bien raíz. Acá el certificado de expropiación del Serviu. Pero también muchas veces piden cuando la propiedad, por ejemplo, se trata se encuentra pegada a una calle, por ejemplo, hace poco me tocó un edificio que efectivamente el banco estaba pidiendo que pidiéramos el certificado de expropiación del MOP. ¿Cuándo pedimos ese certificado? Cuando la propiedad, por ejemplo, se encuentra pegada a alguna calle o se encuentra ensanchada a una calle. En tal caso vamos a tener que pedir ese certificado porque efectivamente puede ser sujeto de expropiación por diferentes instituciones. El Serviu, el MOP, la municipalidad, el Ministerio de Bienes Nacionales, etc. Entonces, efectivamente, no necesariamente porque diga que no está afecto a expropiación por parte de la municipalidad, significa que no puede ser expropiado por otra institución, sino que perfectamente puede ser objeto de expropiación por otra institución. Después, el certificado de deuda de contribuciones, súper importante porque me acredita si es que es deuda de contribuciones. Eso no se puede firmar mientras, la escritura no se puede firmar mientras eso no se encuentre pagado porque la notaría no lo va a autorizar y después el conservador, si es que hay algún tipo de contribución que esa deuda, lo va a reclamar y se rechaza y se repara el título, la escritura. Y luego el certificado de valor fiscal es importante porque acredita básicamente si es que se encuentra no afecto al pago de impuestos y si es que y si no se encuentra afecto, cuál es el monto por el cual no se encuentra afecto. ¿Alguna duda, consulta en este momento? Harta información. Por el momento nada, Martín. Oye, yo tengo Perfecto. una consulta, Martín. A ver, Hola, buen día. ¿da? Respecto, no sé si está dentro de este tema, pero quería consultar dos cosas. Ya, Una, me ha tocado en diferentes ventas de casa el tema del alzamiento, cuando tienen ya. una hipoteca y todo lo más. Si nos puedes como dar una información como más precisa respecto a en qué momento hacen realmente el alzamiento cuando compras con banco. Y la otra consulta es respecto, no me ha tocado, pero lo he escuchado, el tema del sello verde en caso de departamento. Ya. Creo que también hay un certificado ahí que piden por el tema del sello verde. Eso sería. Dos puntos. Primero, vamos por el primero. Respecto al alzamiento es súper simple, porque cuando la propiedad está sujeta, por ejemplo, a una hipoteca o en este caso una prohibición, en tal caso, y es de un banco, efectivamente lo que hay que hacer es pagarle al banco esa deuda. Entonces, muy someramente les comento que el comprador con parte del precio que está abonando, parte del precio, por ejemplo, si imagínense la propiedad vale 120 millones y la deuda que tiene con el banco son 50 millones, el vendedor, en tal caso, de los 120 millones hay que dividir. 50 millones se van al banco, producto de la deuda que tiene el vendedor, y el resto, lo que sobre, se le abona al vendedor en este caso. Entonces, al banco, ¿qué se le paga? Se le pagan dos cosas. Primero, la deuda más 3 dividendos. ¿Por qué 3 dividendos? Porque eso es generalmente lo que se estila para que el banco alce el gravamen, ¿vale? Es decir, la hipoteca o la provisión. ¿Ya? Eso es simple. Ahora, ¿qué hace después el banco? El banco en la escritura va a revisar, las partes firman la escritura, todo ok. En la escritura tiene que estar la cláusula de alzamiento, vale decir, de la provisión y la hipoteca. Y en las instrucciones también tiene que haber un monto, tiene que haber un vale vista directo dirigido al banco por el monto que es la deuda más los 3 dividendos.
Entonces el banco va a ir con un representante, va a leer los documentos, va a revisar, perfecto, está todo ok, está la cláusula, no se tocó, está ok, listo, firmo. Firma el representante. La escritura ingresa al conservador. En el conservador, lo que uno hace es pedirle al conservador, que lo hace uno, y si no, la persona que lo haga es que alce la hipoteca y que alce la prohibición. Entonces el conservador va a revisar la escritura y efectivamente la hipoteca y la prohibición se están alzando, la va a alzar, perfecto, se inscribe la propiedad a nombre del comprador, se liberan los documentos, yo reviso las inscripciones y efectivamente el certificado de hipoteca y gravámenes me dice que no hay ninguna hipoteca, no hay ningún gravamen y por lo tanto después el banco retira su vale vista y se encuentra alzada la hipoteca. ¿Ya? Pero ya quedó claro porque lo expliqué muy someramente y muy simple, para no enredar. Y el segundo punto respecto al sello verde me pasó hace poco en una propiedad que estaba vendiendo que efectivamente estábamos en la tasación y había un tema del sello verde. Y me pasó que efectivamente yo lo reclamé, pero dije, ¿sabes qué? Perfecto, veamos en el estudio de título. Y así fue. En el estudio de título apareció el tema del sello verde. Y que efectivamente muchos bancos están pidiendo el tema del sello verde para que efectivamente eso se encuentre totalmente regularizado. Y por lo tanto es una obligación del vendedor mantenerlo al día. Y por lo tanto es casi un documento más, siempre y cuando el banco lo revise. Pero cuando lo va a revisar en la tasación. En la tasación ellos van a dar cuenta si es que este sello verde se encuentra vencido o no. Y si se encuentra vencido, después en el estudio de título, ellos ya van a tener constancia de esto y efectivamente va a saltar a la vista y van a pedir el documento que acredita que ya ese sello verde ya está regularizado y por lo tanto es importante tener en cuenta eso, que la tasación va a saltar eso. ¿Alguna duda? ¿Quedó Martín, claro? ¿y dónde se ¿Sí? pide ese sello verde? ¿Se le pide a la administración? Porque, ¿cómo? Tengo entendido que se le pide directamente a la administración. No lo he visto directamente yo, pero tengo entendido que el vendedor tiene que verlo directamente con la administración. Gracias. ¿Quedó claro la pregunta y sobre todo con el tema del alzamiento? Gracias, Martín, sí, súper. Perfecto. Acá vemos una copia con vigencia, en este caso. Vemos que efectivamente ya, yo me imagino que varios han visto esto. Dice que doña Carmen Soledad Moya Mantecón es dueña del departamento número 510 del piso 5, estacionamiento número 28 y la bodega 31. Vemos el edificio, efectivamente eso es. Acá me dice quién es el vendedor, quién le vendió a ella, quién es la compradora. Vemos el número, la foja y el año. Esto es la copia de dominio con vigencia. Cuando es sin vigencia, me va a decir copia de dominio sin vigencia, acá a la izquierda. ¿Ya? Donde aparece a la izquierda, me va a decir copia con vigencia ahora, porque es una copia con vigencia, vale decir que se encuentra vigente la fecha, pero cuando es sin vigencia me lo va a decir también. O cuando sea en parte en vigencia, cuando vale decir hay 2 inscripciones vigentes, en tal caso me va a decir también parte en vigencia. Este es un certificado de hipoteca de gravámenes. Me dice que la propiedad ubicada, foja tanto, tanto, número tanto, tanto, tiene inscrita los diferentes tipos de gravámenes. Un reglamento, una hipoteca, ahí me aparece el valor por el cual por el cual se contrajo la obligación que garantice esa hipoteca, y quién es el Banco Santander. Me dice que hay una prohibición, un embargo, hay 2 embargos acá. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta con respecto a esto? Me imagino que ya Sí. varios han visto un certificado de hipoteca de gravámenes. Hola Martín, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Ya, mi nombre es Jessica. Mira, yo tengo la siguiente inquietud. Cuando una propiedad ha sido parte de una herencia, el dominio, en ese caso, que uno tiene que solicitar, no es la inscripción de la herencia, ¿cierto? Porque ahí parece que hay dos documentos que se inscriben en el conservador. Uno es la inscripción de herencia y el otro, no recuerdo el nombre, que en realidad yo lo solicité, ponte tú, la semana pasada, y cuando ya me llegó un correo del conservador diciendo que estaba rechazado porque había colocado mal el número de las fojas. Ya. Mira, mi recomendación, primero hay que distinguir si se trata de ¿Ya? una sucesión testada o intestada. Vale decir, testada hay un Intestada. testamento. No, Si intestada. es intestada, no hay un testamento. Perfecto. Uh-huh. Entonces, lo importante es la inscripción especial de herencia, vale decir, donde dice que todos los herederos son dueños de la propiedad tanto, tanto, y la posesión efectiva, que se inscribe en el conservador. ¿Ya? Eso.
¿Y cuál es la que tengo que solicitar como Tú tienes que dominio nuevo? solicitar, ¿O no, ambas? tú tienes que, ambas. Primero, la posesión efectiva y segundo, la inscripción especial de herencia. Me imagino que ya sacaste la inscripción especial de herencia, pero te falta la posesión efectiva, que está inscrita en el conservador. Vas a tener que buscarla a través del índice del conservador y sacarla. Ya. Entonces, posesión efectiva y la inscripción especial de Exacto. herencia. Sí. Ya, ambas formarían parte de ese dominio en el fondo. Vale decir, ambos son, es que, a ver, no es que forman parte del dominio. Cuando yo le expliqué que si siempre tiene que pedir una escritura más la copia de dominio, vale decir que no se puede acompañar una copia de dominio sin la escritura, acá es lo mismo. Porque la copia de dominio es, vale decir, la forma de adquirir, el título vale decir que justifica esa forma de adquirir, es la posesión efectiva. ¿Por qué? Porque se adquirió por Ok. sucesión por causa de muerte. Cuando tú Ok. compras una propiedad, perfecto, yo en el estudio de título pues tengo que acompañar esa copia de dominio que me dice que tú la compraste y la escritura de compra-venta. Porque ambos Exacto. forman parte del dominio, vale decir, en la copia de dominio me dice que tú eres dueño y la forma de adquirir, vale decir, el título es la escritura. En este caso es diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes que acompañar la copia de dominio, que es la inscripción especial del derecho de herencia, y la posesión efectiva. Y la posesión efectiva es el título por el cual tú adquiriste. Ah, ya. Vale decir, Claro. hace las veces de una escritura de compra-venta. Perfecto. Ya. Ahora lo entendí. Ya. Pero ambas tienen distintos fojas, números, bueno, el año es el Sí, mismo, generalmente, ambos. pero ambas tienen distintas fojas. Sí, exacto. Ya, perfecto. Ya, Martín, muchas gracias. Bueno, vemos un certificado número y un certificado de afectación de utilidad pública. El certificado número, efectivamente, lo que ya le había comentado, me dice que la propiedad se encuentra ubicado en el número tanto y que tiene el rol de avalúo número tanto. Suena importante el certificado número porque efectivamente la copia del conservador, para decir la copia de dominio, tiene que estar acorde a este certificado número. ¿Ya? Si es que el certificado número me dice que la calle, por ejemplo, ya no es Mardoñal, sino que ahora se llama diferente y tiene un número diferente, y la copia de dominio me aparece con el número y la calle anterior, en tal caso voy a tener que rectificar. Voy a tener que mandar el certificado número actual al conservador para que haga una anotación al margen. Eso muchas veces pasa. Y el certificado de afectación de utilidad pública, súper importante porque me dice si es que la municipalidad expropia o no el bien que se está investigando. ¿Cómo yo voy a pedir estos dos certificados? A través del rol de avalúo. ¿Alguna duda, consulta con él respecto a esto? Esto es simple, en Sí, verdad. A ver. cuando ha cambiado el nombre de la calle, por ejemplo, ¿eso yo lo puedo hacer en el mismo instante que estoy inscribiendo la compraventa? ¿O tengo que hacer el trámite antes sí o sí? No, tienes que hacer el trámite antes, sí o sí. Porque después vas a saltar un Ah, error, porque el conservador piensa que tiene el nombre de la calle anterior en su registro. Entonces, cuando lea la escritura y vea que hay un nombre nuevo en la calle, va a decir, ah, pero ¿cómo es esto? Hay un error. Entonces va a generar un reparo. Y la forma de subsanar ese reparo es antes, para que no exista el problema de la escritura, perfecto. antes yo mando el certificado de número al conservador y le pido anotar al margen. Le digo, conservador, mira, la calle cambió, ya no se llama así, ya tiene otro número. Entonces, por favor, rectifícalo y haz una anotación al margen. Y la anotación al Ya, margen significa que al final del certificado dice que por certificado número tanto, tanto, acompañado con fecha tanto, se da cuenta que la calle no se llama tanto, sino que se llama ahora de diferente manera. ya, y en el caso que la municipalidad te entregue el certificado con la nombre anterior, ¿ellos tienen la obligación de hacerme esa modificación? ¿Colocar ex Avenida al Parque, por ejemplo? ¿Ellos tienen Es que que entregarme un certificado con el nombre nuevo la y ex municipalidad, calle tanto? es que la municipalidad tiene que tener ese registro, en su registro tiene que estar actualizado. Es que me ha pasado que a veces no me entregan el certificado o con el número nuevo, porque le han puesto otro número, o con el nombre de la calle nueva. O sea, entonces ellos no dicen ex tanto. Ah, En ese perfecto, no, caso, en ese hay caso que, ellos me lo tienen que entregar como corresponde, sí, ¿verdad? yo ahí lo reclamaría para no Ya, tener ningún problema. ok, ya, muchas gracias. De nada. Y los aspectos relevantes en Perdón, este Felipe, caso. estos dos se Sí, piden a la municipalidad, ¿no? sí, la municipalidad. Acá dice Ya. Y Las Condes si, es la municipalidad claro, respectiva. y si está lo que dijiste, si está en el fondo, los datos no son
lo correcto o difieren, después tengo que hacer el cambio ¿dónde? En la respectiva municipalidad. Ya, ahí nomás, solamente Sí, ahí. en la municipalidad, solamente ahí. Perfecto, ya, ok. No, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Yo, Cecilia. La, Cecilia, a lo mejor, no, lo que dijo Martín es que una vez que tú recibes el certificado con el nombre nuevo, tú lo que tienes que hacer es ir al conservador para que lo inscriban al margen. Ah, Eso, ya. el conservador de bienes raíces. Distingamos, porque una cosa es que el certificado que me entrega la municipalidad, lo que tú me decías, está incorrecto y no me dice el nombre de la calle actual, en tal caso voy a tener que alegarle a la municipalidad. Ah, ya. Ahora, si la municipalidad me dice que efectivamente el certificado, el nombre de la calle ya cambió, ya no es Mardoñal, como dice acá el certificado, ahora es otro nombre y que efectivamente es el actual, en tal caso lo que yo tengo que hacer es dirigirme al conservador y revisar si es que el conservador lo tiene actualizado. Y si no lo Perfecto. tiene actualizado en el registro de la copia de dominio, en tal caso lo que tengo que hacer yo es hacer una anotación al margen, presentarle el certificado de número y decirle conservador el nombre cambió, por lo tanto haga una anotación al margen. Perfecto, ¿Ya? perfecto, gracias. Aspecto relevante en este caso, cuando existe una sociedad súper importante, ya lo habíamos conversado un poco, pero que existe una escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones, la copia del extracto publicado en registro de comercio y su anotación al margen, la publicación del diario oficial, la personería del representante y el certificado de vigencia del poder, y si se trata de una empresa en un día, que es un tipo de empresa, es un tipo de forma de constituir la sociedad, el certificado de estatuto con vigencia. ¿Ya? Esto es muy importante porque generalmente cuando se trata de la venta de la propiedad por una sociedad, en tal caso nos enredamos todos porque efectivamente hay que pedir más certificados y hay que pedir unos certificados especiales que no están en el registro de propiedad del conservador, sino en el registro de comercio. Entonces ahí generalmente hay problemas porque la gente no sabe lo que le están pidiendo. Entonces el banco pide, no explica y hay que acompañar los certificados y esto no avanza. Entonces a mí me ha pasado muchas veces que en general muchas operaciones lentas porque nos piden certificados y cosas que efectivamente el común de las personas no conoce. Entonces la manera de mejor hacerlo es apoyarse en un abogado y revisar la sociedad y empezar a ver qué certificados nos pide el banco para poder acompañar. Bueno, aquí lo que hayamos visto y lo que habían preguntado antes. Cuando hay una sucesión, siempre hay que distinguir primero si es una sucesión testada o intestada. ¿Por qué? Porque si efectivamente es testada hay un testamento y si no es intestada no hay un testamento. ¿Y cuál es la diferencia? Que si es intestada y no hay un testamento, la posesión efectiva me la entrega el registro civil. Y si la sucesión es testada y hay un testamento, en este caso el auto de posesión efectiva me lo va a entregar un tribunal. Esa es la diferencia fundamental. ¿Repito o se entendió? Repite, por favor. Cuando la sucesión es testada o intestada, hay que distinguir. Es testada cuando hay un testamento. Es intestada cuando no hay un testamento. Es intestada, me la va a entregar la posesión efectiva un registro civil, cualquier registro civil. Yo voy a hacer el trámite ahí. Y si es testada, en tal caso, el auto de posesión efectiva, que ya no se llama posesión efectiva, sino que se llama auto de posesión efectiva, me lo va a entregar directamente un tribunal. Martín, y en ambos casos, ya sea atestada o intestada la resolución de posesión efectiva, hay que inscribirla en el conservador, ¿verdad? Exacto, Ok. en ambos casos. Pero la diferencia es cómo me van a entregar esa posesión efectiva. Nuevamente, si es intestada, me la va a entregar el registro civil. Si es testada, me la va a entregar directamente un tribunal. Entonces yo voy a tener que hacer todo un proceso voluntario, pero ante un tribunal, para efectos de que se abra el testamento, la apertura del testamento, que el tribunal lo estudie, que efectivamente reconozca a los herederos y al final las últimas resoluciones me va a entregar en un auto que se denomina auto de posesión efectiva, me va a entregar y me dice que los herederos son tanto. Y vamos un poco más atrás, ¿qué es una posesión efectiva? Una posesión efectiva básicamente lo que hace es reconocer la calidad de heredero de una persona. Eso es lo que hace. Me dice que la persona tanto falleció y los herederos son este y este otro. Esa es una posesión efectiva. Me reconoce la calidad de los herederos y me dice quiénes son los herederos. Entonces, ¿qué aspectos relevantes a tener en cuenta? Primero, la copia de resolución de la posesión efectiva. Segundo, la copia de la inscripción de la posesión efectiva en el conservador, lo que preguntaban recién. Tercero, la copia de la inscripción del derecho especial de herencia.
es la copia de dominio vigente, lo que también hemos visto, porque efectivamente son diferentes. Hay que primero, todo esto, bueno, todos estos antecedentes hay que tenerlo. Y acreditar el pago del impuesto de la herencia. El impuesto de la herencia lo hemos visto en otras capacitaciones que es importante. ¿Por qué? Porque efectivamente grava o se paga básicamente por cada asignación. Cada heredero va a pagar sobre lo que recibe el impuesto si es que se encuentra, afecto al impuesto. Y si se encuentra exento, en tal caso también es importante tener una resolución del Servicio de Impuesto Interno que nos diga que se encuentra exento del pago del impuesto. Martín. ¿Alguna duda? Sí, Sí, Martín, habla Miguel. ¿Existe algún parámetro, algún porcentaje sobre el pago del impuesto a la herencia? ¿Es una fórmula UF más algo? ¿O por algo? Existe Sí, una eso. forma de calcularlo, pero graba más que nada la asignación. Yo no me acuerdo la tasa con la cual se graba, Eso. honestamente. Pero Ah, lo que sí hay, básicamente, te puedo decir, que no graba el patrimonio completo. No es que una persona se muera y sobre este patrimonio, que imaginémonos que es una pelota, la persona se murió y sobre todo este patrimonio que tiene, que son casas, imagínense, eso acciones, quiero saber, claro. no se va a grabar sobre eso, sino lo que se va a grabar es sobre la asignación que recibe cada uno de los herederos. Vale decir, una vez que se rompe esta pelota y se ¿Ya? divide todo lo que hay adentro, en tal caso cada heredero va a pagar el impuesto, si es que se encuentra afecto, va a pagarlo directamente sobre lo que recibe. ¿Y el impuesto, el afecto impuesto, por qué debería no y por qué debería estar afecto en relación a Porque hay qué? un ¿A monto, valor? hay un valor, exacto. Ah, un valor desde hacia arriba. Exacto. Si, Yo no tengo si el la, valor en pro- este momento, pero ya, sí. pero si la propiedad, por decirte algo, si vale 10 millones, no está afecto, porque es muy bajo, una cosa así puede ser, ¿no? No tengo el valor en este momento, pero te puedo Ya. decir que sí. Si es que se encuentra, el monto que me establece en este caso el servicio es de X. Entonces, si está dentro de X, va a tener que pagar. Mm. Si no está dentro de X, no paga. Ya, perfecto. Sí, ¿Ya? entonces voy a averiguar exactamente los valores con respecto al porcentaje y se aplica al valor no comercial, sino que al otro que no es La comercial, tasación en este a caso. la tasación fiscal. Eso, Sí, ¿cierto? Ah, sí. perfecto. Ya, no te interrumpo más. Muchas gracias. No te preocupes. Hola, disculpa, yo Luz Sí, Ángela por acá. Mira, te quería hacer una consulta con respecto a eso. Es que yo tenía entendido que cuando era la primera vez que se heredaba, ¿ya? no, ay, en mi cámara, no, no había, no estaba afecto a impuesto en la primera herencia, en la primera transmisiones, creo que se llama. Entonces, No, eso no es así. Eso no es ¿No? así porque si no, pero es que como la primera vez que se hereda, no O entiendo sea, esa por figura. decir, no sé, el papá muere y los hijos heredan, porque tú podrías después heredar a tus hijos, o sea, a los nietos. En la Pero primera vez que... no, eso no es así. Porque si no, al final el Servicio de Impuesto Interno que lo que busca es que se pague este impuesto y por algo está tan reacio hoy día y está fiscalizando, no pagaría nunca porque al final la gente entonces se moriría, entonces no se graba nunca. Pero no es así. Efectivamente, el Servicio de Impuesto Interno te va a grabar a ti por cada muerte en este caso y por lo tanto por algo existen tantas figuras que existen en vida para evitar pagar este impuesto cuando el patrimonio es bastante. ¿Ya? Existen varias figuras, por ejemplo, donarle en vida a los hijos, por ejemplo, venderle en vida a los hijos, por ejemplo, crear sociedades y que las sociedades sean dueños de los bienes, o de raíces o las acciones, etcétera, para efectos de no pagar este impuesto. Pero no, eso no es cierto. No, pues estaba súper perdida, entonces yo gracias. Ningún problema. Disculpa, ¿dónde se pide estos documentos? ¿Cuáles? Por ejemplo, si está exento o afecto. Si se encuentra afecto exento directamente, bueno, existe un valor en este caso que el Servicio de Impuestos Internos te dice si es que se encuentra afecto externo, pero lo importante es que existe un documento que reconozca, por ejemplo, si es posesión efectiva intestada, en tal caso, si no me equivoco, hay que pedirlo directamente al Servicio de Impuestos Internos, sino en el registro civil. No me acuerdo en este momento. Pero, por ejemplo, cuando es testada, en tal caso el tribunal tiene que decir que efectivamente se encuentra exento o no. ¿Por qué? Porque el tribunal al final es el que está revisándolo. Y nuevamente, Ok. vuelvo, es testada cuando hay testamento y es intestada cuando es sin testamento. Yo quiero preguntar algo, ¿Sí? Martín. Pero por lo que yo sé,
los testamentos no son válidos si es que hay hijos directos o ¿Cómo? esposos. Por lo que yo sé, ¿Ya? cuando son testadas, los ¿Sí? testamentos no son válidos cuando hay hijos directos vivos o esposos directos vivos, porque me pasó por experiencia propia que mi tía dejó un testamento sobre su casa y no se hizo válido porque tenía hermanos que estaban vivos. Ah, pero es que entramos en otra cosa ahí. Estamos Por entrando en eso otro no, aspecto que es el tema de los testamentos. Mira, respecto a los órdenes de sucesión, quiere decir que en Chile no es libremente como en Estados Unidos vemos o en las películas en general que, por ejemplo, una persona se muere y le hereda al gato, ¿ya? O le hereda al perro, le hereda a cualquier persona y menoscabando los intereses de sus hijos, ¿ya? O de sus legitimarios. En Chile no es así. En Chile imagínense una pelota que se divide en 4 partes. Hay 3 partes de esa pelota que se deben heredar a los legitimarios, vale decir que son los hijos, cónyuge, hermanos, ascendientes, ¿ya? Hay ciertos órdenes de sucesión, primero el cónyuge y los hijos, después los ascendientes, después los hermanos y después los colaterales. Y si no hay ninguno de esos, después directamente se le hereda al fisco, como se denomina, ¿ya? Pero ahora bien, y hay un 25%, vale decir que hay una parte de esa plata que yo les comentaba, que es ese porcentaje restante, que va directamente a quien el testador diga. Por lo tanto, tiene plena libertad para poder heredar esa parte de sus bienes, que es un 25%, que se denomina, Libre disposición. no me acuerdo libre disposición, exacto, muchas gracias. Pero hay 3 partes de esa plata que necesariamente tienen que ir a los legitimarios. ¿Que quiénes son? Si yo, por ejemplo, imagínense una persona que fallece, tiene hijos y cónyuge, tiene también papás y al mismo tiempo también tiene hermanos. ¿A quién creen que va? Primero hay que respetar el orden de sucesión. Primero vamos a los cónyuges y a los hijos. Y como los unos excluyen a los otros, que es una regla que existe en derecho sucesorio, efectivamente cuando existen cónyuges e hijos, no van a recibir ni los ascendientes, ni los hermanos, ni los que siguen para abajo, vale decir, colaterales, ni tampoco el fisco, porque hay hijos y hay cónyuges. Ahora, si no existiese, por ejemplo, si no existiesen cónyuges e hijos, que están en la misma línea, vamos para abajo. Vale decir, nos vamos a los ascendientes. Ellos van a heredar. Y si no existiesen los ascendientes, vamos con los hermanos. Y así sucesivamente. Después los primos, etc. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. súper claro. Sí. Los reparos más comunes, ¿cuáles son? El embargo, súper común, que es el embargo, una sentencia judicial que efectivamente dice que la propiedad, por ejemplo, o hay un bien que efectivamente se encuentra sujeto respecto a un litigio, que hay un conflicto mediante una sentencia que efectivamente se solicita que se embargue el bien. ¿Para qué? Para que se pague una deuda que tiene un acreedor. Eso es un embargo. Afectación de utilidad pública, a mí nunca me ha tocado, pero efectivamente puede pasar que ustedes revisan el certificado de la municipalidad y revisan que la propiedad se encuentra sujeta a expropiación por parte de la municipalidad. Después, pago parcial o en cuotas del precio de venta en la escritura de compraventa. Esto básicamente, bueno, acá está mal explicado, pero lo que se refiere básicamente, y es muy típico, que, por ejemplo, una propiedad, ustedes están vendiendo una propiedad, perfecto, se dan cuenta que el actual vendedor compró al anterior vendedor, vale decir, la persona que le vendió, le compró en 50 millones. Esos 50 millones se pactaron que 25 se iban a pagar mediante un vale vista y el otro 25 se iban a pagar durante los años. Entonces, en tal caso, no hay una cláusula en esa escritura, que diga que se pagó íntegramente el precio. Y eso es vital. ¿Por qué? Porque efectivamente me da cuenta de que el precio no se ha pagado íntegramente y por lo tanto, en cualquier minuto, el anterior vendedor que le vendió al actual vendedor, que usted es probablemente su cliente, puede reclamar la nulidad de esa compraventa, si estamos dentro de los 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que puede decir que efectivamente le restituye la propiedad y el otro le restituye el valor. Por eso es tan importante
siempre en las escrituras que diga la palabra se entrega íntegramente el precio y se renuncia a las acciones resolutorias. Porque si no, estamos sujetos a que se retrotraiga la venta anterior, si estamos dentro de los 10 años, y el vendedor pueda perder la propiedad y no la pueda vender al posible futuro comprador. ¿Se entiende? Sí, a no ser de que concurra también el antiguo vendedor. Es que esa es la forma de solucionarlo. Yo le estoy diciendo cuál es el problema. Sí, El problema es sí. que el precio no se ha pagado. Entonces, la forma de solucionarlo es otorgar una escritura de saldo cancelación de precio. Esa escritura la tiene que suscribir el anterior vendedor con el actual vendedor. Y tienen que decir que el precio se pagó íntegramente. Esa es la forma de solucionarlo. El problema en diagnóstico es, o en este caso el problema, como podríamos decirlo como médico, o el diagnóstico al final, es que efectivamente el precio no se ha pagado y por lo tanto el vendedor actual puede perder la propiedad. Y la forma de solucionarlo es con esta escritura. ¿Se entiende? Sí. Martín, y pensemos que el antiguo vendedor no está, falleció. Sí. ¿Cómo lo Los podemos herederos. solucionar? Los herederos tienen que firmar por él. Ah, entiendo. Pero No, me ha pasado que Hacer muchas veces primero no la es que posición fallezca, efectiva. no es que fallezca, pero me ha pasado que el vendedor viene a otro país y es imposible hallarlo porque no hay contacto con él. En tal caso, es complicado. Es complicado y hay que buscar otras opciones, pero que no son usuales y comunes. Pero me ha pasado eso. y Martín, te hago una consulta. ¿Es Dime. conveniente cuando uno realiza una escritura de compraventa señalar, se autoriza al abogado fulano sutano a que realice las rectificaciones en el caso eventual de a futuro? Porque a mí me pasó una cosa como lo que tú estás comentando. Y al antiguo vendedor no hubo forma de encontrarlo. No, es que uno le perdió el hilo y ya no hubo más contacto, no teníamos idea. Pero en la escritura de venta de esa oportunidad había una cláusula en la que se señalaba que en el caso eventual de el abogado fulano sutano podía realizar las correcciones y todo eso que sucedieran a futuro. No. Y por eso se pudo realizar. ¿Por qué no? Hay un problema ahí. No sé si se realizó ahí, pero no. Pero hay un problema porque el conservador en general no permite que se rectifique el precio por un abogado. El abogado no puede rectificarlo todo. Hay ciertas cláusulas que son esenciales y que solamente las partes tienen que poder modificar. Y una de estas cláusulas es la cláusula del precio. Respecto del precio, las partes van a tener que suscribir la escritura. El abogado no puede meterse en esa cláusula porque el conservador le va a decir que no. Me ha pasado hartas veces. Que el abogado no puede repararlo todo, no puede rectificarlo todo. Puede rectificar muchas cosas, pero no la cláusula esencial, que es la cláusula del precio, ni la cláusula de venta. Esas cláusulas no se pueden modificar. Martín, yo tengo una duda. A ver. Mira, estoy en esta situación. Estoy vendiendo una propiedad que tenía derechos de agua, además de la propiedad como tal. ¿Ya? Pero en la escritura actual, el antiguo vendedor no, o sea, ahí en la escritura solo se menciona que la propiedad, que también se venden los derechos de agua, pero no se especificó cuántas eran las acciones de derecho de agua, ni en qué foja estaba inscrita, ni nada de eso. Y ocurre que hasta el día de hoy, el dueño, porque saqué un dominio vigente, el dueño es el antiguo vendedor que ya está fallecido. Ya. Entonces, la actual dueña no puede inscribir esos derechos porque nunca los inscribieron y ya han pasado como más de 30 años. Mi En única ese caso, recomendación ahí Mi única recomendación ahí es que lo pueda adquirir por prescripción adquisitiva. Es otro modo y otra forma de adquirirlo, vale decir que directamente va a tener que demandar ante un tribunal la prescripción adquisitiva diciendo que ella ha usado durante todo este tiempo los derechos de agua y en virtud de tal ella ya los adquirió. ¿Y eso se hace a través de un abogado? Sí, a través de un abogado. Ya. Ok, no directamente entonces en el conservador, porque ahí me dijeron que si la persona había fallecido, los herederos tenían que hacer la posición efectiva, pero la nueva dueña no es heredera, sino que fue compradora de esa propiedad.
Es que por lo mismo, la única forma más fácil y más, no sé si más rabia, pero más fácil, porque después los herederos van a decir, oye, no, esto nos pertenece a nosotros, porque claramente son derechos que le pertenecen. Entonces, lo mejor es reclamar la prescripción adquisitiva por el hecho de haberlos poseído durante cierta cantidad de tiempo. Maravilloso. Y la otra consulta que quiero hacerte es con respecto a cuando a las personas, el conservador puede hacer un reparo cuando la propiedad se ha declarado bien familiar. Por supuesto. O sea, no. A ver, tú Una me dices parte que... quiere vender, la ¿Ya? esposa quiere vender, ellos siguen casados, pero están separados, de hecho, y el marido no quiere vender. Entonces ellos tienen, bueno, ahí tienen un juicio, tienen todo un tema, pero la propiedad está declarada bien familiar. Entonces uno me dice que la venda y el otro me dice que le saque el letrero y la otra que le ponga el letrero. Entonces ahí estoy. Mira, no, déjame revisarlo bien, no me acuerdo en este momento sobre la norma Ya, del bien familiar, pero déjame revisarlo bien. Dame tu correo por último o tu teléfono. Mira, mándame, te puedo dejar mi número en el chat y ya, me ok. escribes y te lo contesto. Ya, gracias Martín. Ese es mi número, ahí me puedes mandar un WhatsApp y ahí te lo respondo. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta para ir cerrando? ¿Podrías, por favor, regalarnos la presentación? Es que yo he participado en varias capacitaciones de estas que se agradecen mucho, porque de verdad uno aprende. Pero yo he escuchado que tú dices, voy a enviar la presentación o algo así, y sé que Caro Es está que preocupada de lo Carolina, que ponen en el link, pero la presentación, porque yo sé que después ponen en el link la grabación, pero no es lo mismo tener la presentación, porque yo tomo fotos, pero después se me pierden y no me quedan.